¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy estoy grabando en la habitación donde se empacan los juguetes. Esto es debido a que cometí un grave error en mi último video y cierta muñeca me castigó encerrándome con llave. Pero olvidémonos de eso y enfoquémonos en el video que trata sobre comparar la versión más nueva con la versión más antigua de Poppy Playtime Chapter 1 para dispositivos móviles. En mi caso uso un dispositivo iOS, así que si tienes Android te invito a que pruebes estos trucos también. Veremos bugs, glitches y locuras. Sin más demora, let's go. La versión más reciente te sale un aviso animándote a comprar el peluche de Huggy Wuggy y al darle clic te redirecciona a la página web oficial de Poppy Playtime, donde puedes comprar los peluches, pósters, etc. Mientras que en la versión más antigua esto no existía. Cuando le das a play te sale una descripción rápida del capítulo 1, como ya sabemos, pero en la versión más antigua estos textos estaban entrecortados y no podías leer el mensaje completo. Cuando ya tienes el Grab Pack con la mano azul y lo usas en la primera puerta, podrás ver ahora que te sale un pequeño texto diciéndote que la carga está en proceso y luego de unos segundos se nos abre la puerta, mientras que en la versión más antigua te salía el logo de Playtime y tenías que esperar unos segundos hasta que se completase. Tanto la versión antigua como la más nueva comparten el mismo glitch de iluminación cerca de la entrada del teatro. En la última versión, al apretar el botón donde sale la música de Huggy Wuggy se enciende el color rojo vivo, mientras que en la antigua el color se mantiene igual sin importar que lo toques o no. El cuarto de electricidad es uno de los primeros lugares donde se tiene poca iluminación. Al subir el brillo al máximo en la última versión podemos apreciar tanto las tuberías, cables, escobas y casilleros. Podemos ver perfectamente tanto el suelo como también los detalles presentados en el techo. No supone un problema ver todos los elementos que se encuentran en el lugar, pero si lo comparamos con la versión más antigua, usando también el brillo al máximo, podemos notar la enorme diferencia que existe en el lugar y lo muy iluminado que está. Repito, ambas capturas se hicieron subiendo el brillo al máximo para los dos casos. Actualmente el puzzle para restaurar la electricidad en la última versión se hacía de forma rápida y sin problemas, pero si miramos este rompecabezas con la versión antigua te puede causar algunos problemas debido a que el primer poste no se conecta con el cable electrificado. Tiene un pequeño fallo en la que a veces el cable electrificado traspasa el poste o pared sin ningún tipo de sentido, y esto te puede dar algunos intentos hasta que consigues restaurar la electricidad de forma correcta. Este bug en particular te sucede como máximo 2 veces y ya para la tercera te deja conectar bien el circuito. No ocurre el 100% de las veces, pero es posible encontrarte con este fallo si juegas la versión antigua. La versión más reciente tiene un enorme bug en la cual consiste en la que al entrar al pasillo donde Huggy asoma su mano e inmediatamente damos marcha atrás, verás que ha desaparecido el tablero de la mano azul. Segundos después se cierra la puerta y nos hemos quedado encerrados en este lugar. La sala de pruebas está cerrado, la sala de innovación está bloqueado, el teatro es inaccesible, no tienes la mano roja para abrir esto, la cafetería está bajo llave, te han bloqueado para que puedas regresar. Conclusión, estás fastidiado. Pero espera, mira este bug, ha desaparecido por completo todo el mapa del cuarto de electricidad y puedes ver tus alrededores, la recepción, la sala de espera y el cuarto donde tomaste el Grab Pack. Y si te fijas a la derecha, oh mira quién está ahí, es Huggy Wuggy volador, quien se quedó esperando con la mano puesta en la puerta, todo un travieso. Y si te lo preguntas, sí, te puedes caer hacia la nada. Este bug es tan grande que al poco tiempo después se destruye otra gran parte del mapa, que era específicamente donde habías empezado a jugar. Y si te lo preguntas, no. Haciendo esto mismo en la versión más antigua no sucede este bug. La mano azul y el cuarto de electricidad se mantienen intactos. Pero tranquilo, que este bug sí sucede en la versión antigua, pero debes seguir caminando y esperar a que termine la pantalla de carga de Playtime. Luego de haber terminado eso, regresas y podrás ver que el cuarto de electricidad ha desaparecido con los mismos bugs que en la versión más actual del juego. La versión más reciente ya no necesitas esperar a que se cargue el mapa en la sección de la tubería rota, ya que puedes ir todo recto sin interrupciones, mientras que en la versión antigua tenías que esperar a que se quitase el logo de Playtime para poder seguir avanzando. En la zona donde debes encontrar las 4 baterías de colores, cualquier versión sea la nueva o la antigua, es posible escalar la estantería que se encuentra tumbado hacia un lado en donde se encontraba el VHS. Saltando un poco y hacia adelante eres capaz de llegar casi al tope. Desafortunadamente no puedes seguir subiendo más porque hay una barrera invisible que te impide poder escalar más alto, así que pruébalo y llega hasta arriba.
La zona de la puerta para pasar al siguiente escenario presentan tiempos de espera en ambos casos. Aquí les muestro la comparación. La zona donde tocas el botón luego de hacer el circuito también presentan tiempos de espera en ambos casos y aquí la comparación. En ambas versiones, tanto la antigua como la reciente, puedes impedir que la banda transportadora te arrastre hasta el final si corres y saltas en sentido contrario. Haciendo esto, logras quedarte en esta sección el tiempo que quieras. En la nueva versión, cuando tratas de subir las rampas, estas te bloquean el paso por una pared invisible sin importar que corras o saltes. No podrás traspasar esa barrera invisible, mientras que en la antigua versión estas paredes no existían y podías salirte del mapa cayendo al vacío. ¿De qué te sirve esto? Para absolutamente nada. Pero oye, las vistas son buenas. Sin importar la versión que tengas, los moldes de Cadby siguen estando pintados, los cuales hacen que la pobre máquina de pintura no tenga un propósito claro en esta vida. F por la máquina número 1. Usando el truco de las cajas, pondremos a prueba si podemos engañar a Huggy Wuggy saltando la barrera hacia el otro lado en la última versión. En el pasado se podía hacer este truco y veremos si aún se puede. Ok, ya apareciste, nos vamos. 1, 2, 1, 2. ¡Hostia! ¡Salta! 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 ¡Oh! Intentémoslo otra vez. 1, 2 y 3. El salto funciona, así que todo está listo, solo falta buscar al dientón. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Huggy tramposo! Sin importar lo que hiciese, se me hizo imposible poder pasar hacia el otro lado. Incluso intenté colocar doble caja encima y ni así pude lograr entrar a las escaleras. Es como si hubiesen añadido una barrera invisible para evitar que pudiésemos burlar a Huggy Wuggy. Por lo tanto, en la nueva versión han parcheado este bug y estás a completa merced del amigo dientón. Por otro lado, en la versión antigua esto no pasa, ya que con simplemente tener la caja grande era suficiente para saltar hacia el otro lado y tener a Huggy Wuggy como mascota. Podías perfectamente desplazarte por toda la zona de arriba, relajándote mientras disfrutabas de las vistas que te ofrece la fábrica y observando a Huggy Wuggy desde diferentes ángulos y alturas. En la nueva versión ya no tienes que esperar una pantalla de carga al momento de salir de los ductos, cosa que en la versión anterior tenías que esperar un tiempo hasta que cargase el mapa por completo. Ambas versiones, tanto antigua como nueva, comparten el mismo error en el que puedes flotar en el aire aún después de lanzar la caja con la que Huggy Wuggy se cae al vacío. Si pensabas que la versión antigua era muy iluminada, estás equivocado, porque si bajas el brillo al mínimo te darás cuenta de lo muy oscuro que es jugar al Poppy Playtime de esta manera y quedaría mucho mal rollo. La nueva versión, al acercarse a la flor, entra directo, mientras que la versión antigua nos saldrá una pequeña pantalla de carga antes de poder entrar. Sin importar que estés en una versión antigua o nueva, la pequeña Poppy conserva algunos bugs de iluminación en su textura. Aquí te muestro una comparación con los brillos al máximo para ambas versiones.
Siguiendo con los brillos al máximo, cuando abrimos la puerta para liberar a Poppy, podemos ver claramente en la versión antigua a nuestra muñeca luego de que las luces se apagasen. Aunque en la versión reciente se puede ver también, cuesta un poco más trabajo encontrarla. Dicho y presentado esto, dependerá de cada uno escoger si prefiere la nueva versión o la versión antigua. Yo me quedaré con la versión antigua. Sí, lo sé, las pantallas de carga son molestas, pero obtienes muchísimas ventajas a cambio de que te ayudarán a hacer muchas travesuras. Eliminar esas barreras invisibles que te impiden salir del mapa, tener a Huggy Wuggy de mascota es algo que tampoco me gustaría perder, tener mayores brillos a los normales para poder ver en detalle toda la fábrica y por supuesto visualizar de mejor manera a Poppy para poder besarla. Y ese sería el video. Gracias por el apoyo ofrecido y por dar tus puntos de vista. Hazme saber en la caja de comentarios si prefieres la versión nueva o la versión antigua. Y si encontraste un bug diferente a los mostrados en el video, también coméntalo para que todos podamos experimentarlo. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.